Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un tema relativo a tres figuras que existen dentro de la teoría general del proceso. Una de ellas será el tema de la personalidad, el otro tema será el de la legitimación y el otro tema será el de la representación, que en ocasiones parece que fueran lo mismo o suelen confundirse o suelen utilizarse como sinónimos una de otra. Sin embargo, aquí vamos a tratar de comentarlo de una manera sencilla, de una manera práctica, para poder entender la diferencia y lo que representa cada una de estas figuras, teniendo así como primer elemento de estudio el tema relativo a la personalidad. ¿La personalidad qué es? ¿Qué representa la personalidad dentro de la teoría general del proceso? Tenemos que hablar que es una aptitud legal, es decir, una capacidad legal de un sujeto que consecuentemente va a tener derechos y va a tener obligaciones. Esos derechos y esas obligaciones le van a permitir a este sujeto actuar de forma válida dentro del proceso, y la forma mediante la cual este sujeto va a poder participar dentro del proceso se va a dar ya sea como parte actora, ya sea como parte demandada, ya sea como tercero o ya sea como representante. Es decir, la personalidad consiste en esa aptitud legal, en esa capacidad legal que va a tener una persona para poder actuar dentro de un proceso jurisdiccional, y la forma en la que lo va a poder hacer va a ser de cuatro maneras: como actor, como demandado, como representante o bien en su defecto como tercero. Por otro lado, tenemos la figura de la legitimación. La legitimación, ¿cómo debemos entenderla? La legitimación va a ser aquella autorización otorgada por la ley, aquel permiso, vamos a decirlo así, que nos otorga la ley. Esa autorización que nos otorga la ley se la va a dar a un sujeto para que este sujeto pueda actuar dentro de un proceso jurisdiccional también, pero bajo dos vertientes: actuar en nombre propio o actuar en representación de alguien a través de la secuela procesal. Aquí podemos ir identificando que, por cuanto hace a la personalidad, tenemos que la personalidad es una capacidad legal, mientras que la legitimación encontramos que es una autorización que la ley a nosotros nos puede o nos va a otorgar. Un ejemplo práctico, un ejemplo sencillo que podemos entender por legitimación: eh, aquella persona que quiera reclamar derechos alimentarios en contra de otra tendrá que tener forzosamente una calidad y un supuesto que la ley le ha establecido. Es decir, si yo pretendo demandar el pago de alimentos, lo primero que tengo que ser, o la primera calidad que debo tener, es de ser hijo. Si yo pretendo divorciarme, lo primero que tengo, o la primera calidad que debo tener, es estar casado. Si yo pretendo iniciar una acción laboral en contra de un patrón, lo primero que debo tener es la calidad de trabajador. Si yo pretendo demandar en mi carácter de acreedor, lo primero que debo tener es esa figura de acreedor derivada de un acto jurídico que la ley también termina reconociendo. Así encontramos pues que las distintas legislaciones van a regular y van a establecer ciertas figuras jurídicas como hijo, como hija, como cónyuge, como trabajador, como patrón, y esos supuestos son lo que nos va a terminar dando la autorización legal. Es decir, cada una de las figuras jurídicas, la legislación de la materia que se trate va a dar las pautas para poder intervenir y para poder ser merecedores de una reclamación. Es decir, tenemos el código familiar, que regula todas las cuestiones inherentes a la familia, al parentesco y demás situaciones. Tenemos la Ley Federal del Trabajo, que por su parte regula a los trabajadores, regula a los patrones.
tenemos el Código Civil que regula situaciones como o figuras concedidas en la ley como propietario, como poseedor, como arrendador, como arrendatario, es decir, son esas pequeñas situaciones que la ley ha enmarcado perfectamente y que permiten a una persona estar en posibilidad de poder tener un carácter que le va a permitir actuar a través de la interposición de una demanda al poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Y como última figura tenemos aquella figura de la representación. La representación, a diferencia de la personalidad y a diferencia de la legitimación, la representación debemos entenderla como una atribución que la ley reconoce a una persona para que esa persona pueda actuar en lugar de una persona y en nombre de esa misma persona. Entonces, de aquí surgen dos tipos de representaciones que se dan, digamos, en la práctica y que la doctrina también ha tenido a bien a establecerlas. Una representación que se va a dar de manera legal y una representación que es convencional. Es decir, la representación legal es aquella que surge propiamente, como su nombre lo dice, de la misma ley. Esa situación en la cual, por ejemplo, tratándose del tema de menores de edad o tratándose del tema de incapaces, el Código Familiar es muy claro en establecer que la representación de forma natural y que se ha constreñido, que se ha integrado a la ley, la representación de un menor obviamente correrá a cargo de los padres y a falta de esto de los abuelos, y de ahí vamos a ir encontrando varios supuestos. Entonces, en este caso, esa facultad, esa atribución, la ley se la concede a ciertas personas para que puedan actuar en nombre y en lugar de una persona distinta a la que tiene esa legitimación para el reclamo. Les digo, el ejemplo más sencillo lo podemos observar en asuntos relativos o que surgen de las controversias familiares sobre temas de alimentos, de guardia y custodia. Quien termina firmando la demanda, quien termina representando a los hijos habidos dentro de la relación, ya sea matrimonio o concubinato, termina siendo la progenitora en la mayoría de los casos, o bien en algunos otros termina siendo el progenitor. Es decir, ahí la ley le concede a los padres una obligatoriedad de representación sin que tenga que mediar un acuerdo entre el hijo y el padre para ver, oye, papá me vas a representar, mamá me vas a representar. No, la ley lo establece de manera puntual. Otro tipo de representación que podemos encontrar ahí y que también surge en materia familiar es en aquellos casos cuando está de por medio una sucesión. En los temas de sucesión a veces es muy dado que quien tiene la representación legal de forma natural de los menores, pues será casi siempre el cónyuge supérstite, ¿no? Pero en ocasiones está el cónyuge supérstite, es decir, la viuda o el viudo, y está el hijo del otro lado, y entonces ahí la ley hace una determinación en la que considera que puede haber conflicto de intereses entre la mamá, que debería representar al hijo, y el hijo, que tendría que ser representado por la madre. Entonces, en ese caso hay una figura en la cual se va a buscar un tutor, es decir, alguien distinto a la madre, que por regla general tendría que ser la persona que tendría que representar a los hijos, y se va a buscar un tutor, y ese tutor se encuentra establecido también en la ley. Otra situación que podemos encontrar nosotros es aquella en la cual dentro de las sociedades mercantiles, por ejemplo, ¿quién va a ser el representante legal de tal o cual empresa? Y vamos a encontrar que la ley de sociedades mercantiles establece que será el administrador o la figura que hayan denominado, ¿no? Que se hayan determinado. Entonces, de esa manera encontramos representaciones que surgen propiamente de la ley, o sea, de lo que la ley ha contemplado. Y vamos a tener otro tipo de representación, que es aquella representación convencional. Esa representación convencional pues prácticamente va a surgir
de ese acuerdo de voluntades entre una persona y otra que deben contar con capacidad legal para poder darse esa obligación y esos derechos como tal. Y esa representación convencional la podemos encontrar muchas veces en aquellas personas morales, por ejemplo, donde, no sé, asociaciones de colonos, donde hay acuerdos previos entre la parte que lleva la administración de un condominio. A veces dice, sabes que va a ser la mesa directiva que nosotros mismos aquí vamos a elegir, o a veces deciden encontrar un agente externo para que pueda llevar a cabo esa representación. Otro tema que se me estaba pasando respecto de la representación legal es aquel que se va a dar en las personas morales oficiales, es decir, llámese un gobierno del estado o llámense ayuntamientos, en los cuales, por ejemplo, pues tienen sus manuales de organización y tienen sus leyes reglamentarias que de alguna manera queda establecido quiénes son las personas que van a actuar en nombre y en lugar propiamente del municipio. Así encontramos, por ejemplo, en la ley orgánica la ley orgánica del estado de Morelos, podemos encontrar que los ayuntamientos tendrán que ser representados jurídicamente por el síndico municipal, y es una atribución que se encuentra contenida en una ley, y esa atribución le permite, en este caso al síndico, ser aquella persona que va a representar al ayuntamiento en aspectos específicos que tengan que ver con cuestiones jurídicas. Y entonces así encontramos que esas tres figuras en realidad pues terminan siendo cosas totalmente distintas. Se dice y se establece de manera muy puntual que no se puede tener personalidad sin tener legitimación. Es decir, aquí la parte importante de esas tres figuras resulta ser la legitimación. La legitimación te va a dar la posibilidad de que puedas tener una personalidad. Y si resumimos o si analizamos, la personalidad es una aptitud legal, la legitimación es una autorización que da la ley, y la representación es una atribución que la ley termina reconociendo. Y así es como podemos encontrar estas tres figuras de la teoría general del proceso.